El miedo a mirar adentro. Si el hijo, en verdad, mirase en su interior, se daría cuenta de que el ego no existe en absoluto. El no mirar al ego es exactamente lo que sostiene este sistema de pensamiento: negación. El ego nos hace ver todo al revés. El amor como miedo, el miedo como amor. Dice el curso en el capítulo 15, sección 1. El ego tiene que dar la impresión de que mantiene el miedo alejado de ti para conservar tu fidelidad, pero tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. El ego fabrica este mundo solo para convencer al hijo de que hay peligro en su mente. Y esta creencia se convierte en la motivación para que el hijo escape del temido enemigo en el campo de batalla al abandonar su mente. El ego realmente no le teme a Dios, sino a los efectos directos de que el hijo elija a Dios. El propósito fundamental del ego es retener su individualidad y su especialismo. Nuestra conciencia se limita al cuerpo, al cerebro y a lo que nos rodea. Nuestra identidad como Cristo, la cual solo puede conocerse a través del Espíritu Santo, se mantiene oculta por nuestra identificación con el cuerpo, la estructura del ego. Una vez que se ha fabricado esta figura de un Dios colérico, se hizo inevitable la defensa del Hijo en contra de una aniquilación segura. Esto hizo necesaria la fragmentación del pensamiento de separación en un número infinito de partes. El Big Bang, la gran explosión. La culpa es la fuerza motriz detrás de todo lo que pensamos, decimos o hacemos en este mundo. La culpa es como el programa de una computadora de ataque y especialismo, que le dicta al cuerpo, a la computadora, la vida que lleva. Este miedo a mirar adentro es lo que nos mantiene atrapados en la ilusión. Pero si mirásemos en nuestro interior, veríamos que no hay nada de lo que el ego nos ha convencido que hay. El temor a abrir el armario por creer que allí dentro hay un monstruo es lo que nos retiene o demora en abrirlo. En la próxima clase hablaremos del propósito del tiempo y el espacio.